Bueno, ya comienza a conectarse nuestra gente acá, nuestros foristas en mi página Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Aquí estamos transmitiendo La Última Frontera. Hoy estamos al lunes 9 de diciembre del año 2024 desde la cava de Vaca Brava. Gracias a todos como siempre por conectarse con nosotros para ver un poquito más allá de lo aparente. Recuerden que este segmento va a ser retransmitido una vez más. Terminemos acá, allá en nuestro canal de YouTube, Andrew Álvarez Chardón. Te puedes suscribir, darle a la campanita y que te dé el SOS cada vez que comenzamos nuestras transmisiones. Gracias a todos ustedes. Ya acá en plena Navidad, como he dicho hace un momento, comenzamos La Última Frontera, tratando de atisbar un poco más allá del nivel de las cosas y cómo pues se discuten asuntos y temas que no únicamente son interesantes, sino asuntos y temas que puedan ser trascendentes en el sentido de darnos tal vez un poquito más de entendimiento de lo que se desenvuelve en nuestro mundo, lo que está frente a nuestros ojos y lo que se supone usted no debe saber o no debe ver. Gracias como siempre por el apoyo. Bueno, hoy vamos a hablar un poco en este segmento de qué hacen los gobiernos para manipular la conciencia de sus ciudadanos, es decir, cómo controlamos a la población, de qué forma o manera, no únicamente a través de la historia, ¿no? Los imperios, los reyes, los gobernantes, las naciones, bueno, todo tipo de sistema político que pueda controlar la vida de miles de personas o inclusive una pequeña aldea con cientos de habitantes. ¿Qué método, qué forma se utiliza para poder someter a la obediencia a tanta gente, a que no haya cuestionamiento y sobre todo a que haya un miedo tan grande a desobedecer las leyes que se han impuesto, ¿no? en la sociedad, sea esto una cultura, sea esto una aldea o la civilización en su expresión, como quiera que sea, cuáles son los métodos de control social y sobre todo cómo a través del tiempo hemos utilizado la psicología mental y la ingeniería social para someter a las poblaciones. Es un tema fascinante definitivamente y que pues a veces se pone de forma somera, ¿no? En la discusión, inclusive en la misma academia, ¿no? Por ejemplo, usted puede ir a la Universidad de Puerto Rico, para dar un ejemplo, y buscar dentro de los cursos que hay, por ejemplo, psicología conductista, lo que hay dentro de esa teoría, o inclusive tratar de ver qué se discute de psicología de masa. De masas, ¿no? Cómo se puede manipular de alguna forma o manera a las poblaciones. Pues bueno, esto la antropología hace mucho tiempo lo estudia y lo ha ido viendo, ¿no? Longitudinalmente de acuerdo, ¿no? a la evolución social de los pueblos y cómo es que los gobiernos y las religiones se han impuesto sobre las poblaciones y sobre todo el uso, como he dicho hace un momento, del mito. El mito que raya entre la leyenda, entre la realidad, entre la mentira, entre la superestructura mental, ¿no? de la concepción que tenga cada pueblo, ¿no? Es lo que nosotros llamamos la estructura conceptual que tiene cada pueblo, es el paradigma que nos pone la política, que nos impone la religión, la sociedad y todo lo que tiene que ver, inclusive el folclore, es todo eso es lo que somos, es lo que nos forma y nos contiene. Dicho eso, desde el punto de vista metaantropológico y tratándolo, ¿no? de ubicar en lo que es nuestro mundo en la actualidad. Recuerden que a través del miedo siempre nos han controlado. Acá en la religión te vas a ir para las pailas del infierno, vas a hervir ahí en aceite y por ahí para abajo. Usted sabe que desde el medievo y el renacimiento, pues este era el método de meter miedo, de quemar brujas y de perseguir a cualquier persona que fuera obviamente un impío, ¿no? que fuera tal vez que practicara la idolatría o qué sé yo, cualquier otra cosa que fuera pagano se viera de esa manera. Pero bueno, en la actualidad definitivamente todavía esas cosas funcionan, ¿sí? Lo sabe usted, muchísima gente vive bajo esa onda de miedo, de que vas a pecar y te vas a quemar, de que si no haces lo que se te dice, si no se te ordena y sigues estos mandamientos o sigues estos dogmas, pues no hay futuro para ti, te espera obviamente el infierno eterno. Y ese tipo de miedos, ¿no? Con un monstruo allá cósmico que se devora a los niños crudos y sin sal. Pero bueno, aparte de eso y del temor que podamos tener, ¿no? a una deidad particular, dependiendo de la religión que usted practique, y recuerde que esto es un análisis genérico, completo, ¿no? multifactorial de lo que ha sido utilizado para el control social de las poblaciones a través de la historia. Y hemos dicho, las leyes son, por ejemplo, para control social. Sin leyes habría anarquía libre. Imagínese usted a la gente por las calles sin que nadie los sometiera a la obediencia o sin que nadie pudiese tal vez establecer un orden social, que las cosas pues busquen un equilibrio. Imagínese usted que se hiciese lo que usted quiera, cuando quiera o como quiera, o que así haya sido a través de la historia los pueblos asaltando a otros pueblos, que sí ha sucedido, ¿no? Invasiones de todo tipo, pero que no hubiese algún tipo de moderación
o algún tipo de reglas de juego. Pues bien, más allá de ese orden social, más allá de esas reglas de juego, más allá de las ideas religiosas, de los mitos religiosos, de la manipulación generalizada en la que hemos podido estar involucrados, definitivamente existen métodos para someter la población. Se ha hablado de muchos, dentro de las teorías de conspiración se ha traído de todo, bueno, desde el proyecto Blue Beam, las torres o las antenas 5G, y antes que estas, las G-Wings, que son estas enormes antenas que se construyeron en Estados Unidos, en caso que hubiese un ataque nuclear contra Estados Unidos. Pero bueno, era una gran contradicción porque estas antenas que supuestamente iban a mantener la comunicación iban a ser las primeras que se iban a desintegrar una vez hubiese una explosión nuclear. Por ende, la cadena de comunicación se iba a romper en los Estados Unidos, elemental. Luego, como hemos explicado tantísimas veces, surge la Internet y esa conexión entre bases militares, instalaciones subterráneas y el gobierno, obviamente, permanente de Estados Unidos. Luego, pues pasó a la universidad se empezó a utilizar y luego se abrió al mundo. Ya en los años 90 ya teníamos ya esta expansión, obviamente, del Internet y que sirve definitivamente para manipular, para lavar el cerebro, ese antiguo término que se usaba en los años 50, hasta para dar o inducir a las personas a hacer un sinnúmero de cosas. Recuerde que en la actualidad se usa la mercadotecnia, ¿no? La mercadotecnia no es otra cosa que la forma o manera en que nos venden productos, cómo nos llega a nosotros información secuenciada para que usted conscientemente haga unas cosas y donde se infieren algunos estudios en particular que el subconsciente humano tiene que ver en alguna forma en esta toma de decisiones. Por ejemplo, los sueños determinan muchísimas cosas de lo que somos nosotros. Por ahí liberamos una serie de tensiones, de ideas, inclusive reforzamos conocimientos que hemos adquirido a nivel consciente mientras dormimos. Es decir, es una complejidad mental increíble y la máquina computadora biológica nuestra, el cerebro, hace un sinnúmero más de cosas en diferentes fases. Pues bien, los que han estudiado esto a profundidad, neurólogos, ¿no? Por ejemplo, biólogos, por ejemplo, gente que ha trabajado específicamente en bioquímica y en todo lo que tenga que ver el modus operandi o forma o manera en que trabaja nuestra mente relacionada con su órgano del cerebro, han estado ensayando por décadas y décadas y décadas qué cosas pueden influir. Desde el proyecto MK Ultra, del que hemos hablado muchas veces aquí, ese antiguo proyecto de la CIA, para controlar la mente, para modificar la gente, para poder lograr extraer información de las personas, así que tratando obviamente de alterar los estados de conciencia mentales, ¿a través de qué? Como hemos dicho, de productos psicoactivos, es decir, drogas psicoactivas, drogas psicodélicas, por ejemplo, todo lo que tenga que ser este tipo de elemento químico que puede ser tanto artificial sintético como obviamente puede ser producto de la biología, como es por ejemplo, el uso del peyote, del mezcal y otros tipos de cosas, la ayahuasca, entre tantas cosas más, que son productos que produce obviamente la naturaleza y que al extraerlos pues puede utilizarse, ¿no?, como una droga psicodélica o obviamente, ¿no?, como un psicotrópico. Ahora, dicho eso, rápido, para ir directamente al meollo del porqué de hoy. Bueno, es bien interesante lo siguiente, mi amigo. Se ha experimentado con todo. Como he dicho, en los años 50, 60, hasta principios de los 70, MK Ultra. Existieron obviamente 4 investigaciones más de las que hay muy poca documentación porque la mayor parte de esto fue destruido por órdenes del director de la Agencia Central de Inteligencia cuando se empezó a discutir esto, lógicamente allá en el Congreso de los Estados Unidos, cuando esto empezó a salir como un escándalo junto con la investigación que había directamente con los asesinatos que llevaba a cabo escuadrones de la CIA, esto durante la época de Nixon, luego durante la época de Gerald Ford, donde pues se eliminaron muchos de estos proyectos, se desintegró la información que había, o se destruyó la información que había, alegada y supuestamente se decidió acabar con el proyecto SEARCH y el proyecto SEARCH. Wow, bueno, mis amigos, nos sacaron del aire ni con ni con ese, ni con iPhone 16, bueno, con nada, ni con un Galaxy, no hubo forma. Esperemos a ver cuánto dura la transmisión ahora, en lo que ustedes se pueden conectar. Comenzamos con este tema que obviamente es de manipulación mental, del control que hacen los gobiernos sobre la población. Y pues no había forma y manera, con ningún sistema, ni usando esto, ni usando el teléfono, ni nada. Nos sacaron del aire. Segunda parte, vamos a ver si meten mano una vez más. Y ya ustedes saben, no es la primera vez, pero usamos aquí 3 diferentes teléfonos, tratando obviamente desde el iPhone 16, Galaxy, otro iPhone 12, tratando de ver si nos podíamos conectar y seguir con el tema que estábamos hablando, precisamente sobre
la cuestión de la manipulación mental, el control, la forma de inducir a la población a que tome unas decisiones, es decir, cómo va a afectar la opinión pública y qué meten en la cabeza a la gente. Así que vamos a tener que dividir, lógicamente, esto en el primer segmentito que hicimos antes que nos tumbaran la señal y ahora en el segundo segmento acá de la última frontera. Vamos a ver hasta dónde llega, pero bueno, en lo que la echa bien y va, vamos directamente a lo que hablábamos en su momento. Habíamos hablado de las torres G-Wings, las torres que se utilizaban en la década de los años 50, 60, 70, 80, hasta los 90, todavía están instaladas en Estados Unidos para supuestamente dar una cobertura en caso de una guerra termonuclear, y explicaba brevemente que el estallido nuclear las iba a destruir, obviamente, y explicamos algo en internet, cómo surgió y cómo está hasta ahora y cómo es un método, un sistema que se utiliza para ¿qué? Para hacer que las personas entren, ¿no?, en cierto tipo de conducta, desde personas que se vuelven, como dicen por ahí, quedados jugando juegos de video en internet y obviamente se hacen gamers y se quedan ahí, la vida no es nada más, hasta personas que definitivamente inclusive juegan no solo ese tipo de juegos, juegan en apuestas. Es decir, se puede controlar la forma o manera en que las personas piensan o actúan utilizando estímulos sensoriales muy específicos, cosa que se ha estudiado por muchísimos años. Mencionamos el proyecto MK Ultra, el proyecto MK Chaos, que es otro de los proyectos que también se utilizó. Search, que cuando mencioné el proyecto Search se cayó todo, que eran los asesinos programados, y cuando a la CIA, precisamente en el año 73, se le confronta con esta situación de tener una unidad de eliminación contra enemigos del Estado como enemigos externos de Estados Unidos. Ahí hay una larga lista, va John Lennon, tienen a Kennedy, tienen a Martin Luther King, Robert Kennedy y otros más que podrían quedar en esa lista dentro del enfoque de las teorías de conspiración. Así que hay muchas formas y maneras de tecnología que se ha desarrollado. Hablábamos nosotros precisamente el pasado lunes de las máquinas psicotrónicas y cómo las han desarrollado específicamente allá en el bloque oriental, y cómo en estos momentos, si estamos enterados de lo que está pasando en el planeta, sabemos muy bien que los rusos tienen una gran capacidad mediática a través de redes sociales, a través de cualquier sistema de poder hacer propaganda, y propaganda que pueda penetrar profundamente en la conciencia de las personas y cambiar de opinión a tantísimas personas en el mundo. Por eso es que, como hemos hablado anteriormente, han bloqueado a RT, ¿no?, Russian Today, en muchos lugares del mundo, Alemania, Estados Unidos y tantos más, donde ahora hay que usar otros métodos, otras formas para poder captar la información que llegan de allí. Y sabemos muy bien todo el manejo que ha habido, obviamente, con influencers, tanto del lado oriental como del lado occidental. Pero claro, uno se pregunta, no únicamente lo que quieren hacer los rusos o los chinos y cómo influenciarnos a nosotros acá, cómo afectar nuestra forma de pensar o de ver el mundo. Pues no únicamente a través de cadenas de noticias, no únicamente a través de TikTok, no únicamente a muchísimos estímulos que entran por ahí, porque los colores y la propaganda de la mercadotecnia que utiliza, por ejemplo, la internet, es muy similar a, como hemos dicho, a los estímulos de colores que se dan en un casino. Te va a las máquinas y la gente, usted ve que se hipnotiza, por no decir se idiotiza, y aquí nos ponen idiotas, es decir, dependientes completamente de un estímulo que nos da sensorial. Claro, eso es lo visible. Hay quienes cuestionan, dentro de esta cuestión de teoría de conspiración, si obviamente hay frecuencias que estén, ¿no?, aledañas a esto que estamos viendo, es decir, alternas, y que esas frecuencias alternas puedan afectarnos. Ahí surgió todo aquello, ¿se acuerda?, durante la pandemia en el 2020, el COVID-19, la situación del 5G, y de personas que inclusive quemaron antenas de 5G en Europa y en Estados Unidos, alegando que por ahí se transmitía que, no el COVID-19, pero sí que se estimulaba con una frecuencia particular este virus en nuestro organismo. ¿Por qué? Bueno, por un sinnúmero de cosas de las que se hablan, de nanotecnología, entre tantas cosas más, que son meramente ideas que no han sido comprobadas. No, que hay grafeno, por ejemplo, en la vacuna. Grafeno lo hay en todo lo que usted utiliza, lo sabías. Entérate, para que no te asuste. Grafeno lo tiene usted en cuanta cosa le rodea, y inclusive se utiliza en la medicina también. Así que no es nada extraño que podamos ubicar grafeno en nuestro organismo como se ubican los microplásticos. Lo que pasa es que unos y otros tienen aparentemente, ¿no?, diferente uso, y en el sentido del uso es que asimilamos estos contaminantes, este particulado que hay en el medio ambiente de forma involuntaria. Aquí nadie quiere tener microplásticos en la sangre, elemental. Nadie quiere tener grafeno ahí corriendo para arriba y para abajo, porque no hay uso para eso realmente. Pero toda esa medicina nueva, se me ponga al día, toda esa medicina de vanguardia, de nanotecnología, de bioingeniería, va a tener microbots, robots de grafeno.
y van a entrar a su cuerpo para atacar tumores, para llevar medicamentos, etcétera, 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 nos guste o no. Esa es la nueva medicina que nos van a imponer. Pero bueno, dicho eso, funciona o no funciona, ya eso lo cuestionaremos después. Definitivamente, hay muchísimas formas de ir controlando a las personas. Yo recuerdo que en los años 50 y 60 lo que estaba de moda eran los mensajes subliminales. ¿Se acuerdan? Los más jóvenes, pues bueno, busquen información. Aquí le daremos algo por arriba para que usted sea autodidacta y se nutra de información vital e importante. Bueno, en aquel entonces se decía que obviamente los mensajes subliminales trabajaban, que eran señales que pasaban, ¿no? Por ejemplo, lumínicas, un pequeño mensaje o una imagen que pasaba obviamente en microsegundos, rápido, ¿no? Entre cada, por ejemplo, las películas, los videos, cada 20, cada 30, cada 40, dependiendo qué efecto quería hacerse, pues había una imagen que supuestamente anunciaba la Coca-Cola, o anunciaba Marlboro, o anunciaba un ron, un whisky, white label, lo que usted quiera. Y supuestamente eso trabajaba. Incluso, para que nos pongamos siempre al día revisando la información existente, sabemos que en las escuelas, por ejemplo, de comunicaciones, pues yo cogí un curso en comunicaciones cuando era estudiante en la Universidad de Puerto Rico. Me acuerdo que entre los cursos y el currículum que se discutía estaban los mensajes subliminales, ¿no?, en la mercadotecnia o en la publicidad. Y esos mensajes subliminales se hacían en fotografía, que no era alegadamente consciente cuando usted lo veía, pero que el inconsciente supuestamente y alegadamente lo captaba, y usted se quedaba con eso impregnado como una orden poshipnótica, y todo esto era más o menos la teoría que se explicaba. Hoy en día los conductistas, por ejemplo, el campo de la psicología y otros estudiosos de la materia dicen que no, que eso no era así, que era una falacia, que eso no funcionaba, que aunque habían supuestas y alegadamente estadísticas que planteaban que había unos efectos a la gente expuesta a este tipo de propaganda, otros decían que no, que era más efectiva la propaganda directa. Si querías a alguien que bebiera y querías utilizar a una mujer, pues la ponías allí en gistro, en bikini, en lo que fuese, o fumando, bebiendo, que era más impactante que poner algo así que usted en su consciente no lo podía identificar, pero que supuestamente el subconsciente sí lo cogía. Y ahí venía toda esa discusión. Claro, hay avances científicos que van más allá de esa discusión somera o de lo que los expertos dicen saber, de los que los psicólogos de la academia explican. Y lo muestro aquí. Hemos hablado aquí, por ejemplo, de proyectos de desarrollo que ha hecho NASA, ¿no? Por ejemplo, el Split Spectrum que desarrolló NASA, los Silent Weapons que desarrolló NASA. Obviamente lo que el Departamento de la Defensa, el Pentágono con los PsyOps, con la unidad de PsyOps, de operaciones psicológicas, donde hay una extensa gama de técnicas, métodos y formas de manipular a las personas de una y muy formas. Por ejemplo, básico. Busque y se me pone al día con el proyecto Mockingbird. El proyecto Mockingbird lo desarrolló la CIA de la década de los 50 a los 60. ¿Para qué? Para programar en la televisión de los Estados Unidos todo lo que ellos querían que la gente viera. Y todo lo que vieran allí tenía que demonizar a la Unión Soviética. Obvio, eran nuestros enemigos en la Guerra Fría. Obvio, era que el mayor peligro nuclear que tenía Estados Unidos y que sigue teniendo Estados Unidos ahora bajo la Federación Rusa. Por ende, había que meterle a la gente por ojo, nariz y boca que eso eran obviamente los hijos del diablo, lo peor del mundo, y que el comunismo era la antítesis de la vida y sobre todo de la libertad. Así que en el proyecto Mockingbird iba programando eso con series de televisión, con anuncios directos e indirectos, con programas de entrevistas, con películas, name it, de todo como en botica. Todo eso se hacía con Mockingbird, inclusive la música. De hecho, en la historia de la música, algo que se discute muy poco, es la injerencia que tuvo la Agencia Central de Inteligencia con la música que se escuchaba en Estados Unidos. ¿Lo sabía? Pues bueno, claro. Lo vemos, por ejemplo, en el rock and roll, cómo la CIA obviamente estuvo, ¿no?, muy activa en el impulso del rock and roll en los Estados Unidos, sobre todo de rock, heavy metal, pop rock, lo que usted quiera escuchar, cualquiera de esos géneros. Y me explico más, específicamente en un momento crítico de la sociedad de Estados Unidos, en los años 60 y 70. ¿Por qué? Por los movimientos que habían de protestas en contra de la guerra de Vietnam, por los movimientos y el crecimiento de las ideas socialistas en las universidades, de cómo, por ejemplo, ¿no?, los profesores en la universidad y los cursos que ofrecían las principales universidades de Estados Unidos, obviamente tendían a dar hacia la izquierda. Por ejemplo, acá en Puerto Rico, la UPR, la enseñanza de la UPR, se lo digo yo que estudié y trabajé allí, por ende puedo hablar con propiedad, pues obviamente hay currículos que van hacia la izquierda total y completamente. Por ejemplo, la
En sociales, en la Universidad de Puerto Rico, si usted coge el currículum que tiene antropología social en la Universidad de Puerto Rico, el sistema que utiliza es un sistema marxista de análisis. ¿Lo sabía? Sí, sí. La dialéctica marxista, el materialismo histórico se le llama. Materialismo histórico, ahí se plantea, claro, hay otras escuelas, ¿no?, en la academia que pueden ser utilizadas, que no es precisamente ese. Pero bueno, ese es el que está en la UPR para que despierten los durmientes, más allá de ideología de darse el puño o no. Pero obviamente es parte de ese amplio espectro, ¿no?, de discusión y de ir que capacitando, de ir obviamente adoctrinando, de ir acondicionando psicológica y socialmente a la población y a ciertos grupos de la población. Nuevamente, es el juego que todos juegan. Estados Unidos lo ha jugado a su manera, la Unión Soviética lo jugó a su forma, inclusive estaba el famoso proyecto aquel que llamaban Pájaro Carpintero, este programa Pájaro Carpintero, que se acusaba por medio de los Estados Unidos a la Unión Soviética de estar tirando ultra baja frecuencia a más de 3 y 6 pies bajo tierra para enfocarlo sobre lugares donde había disgusto social en los Estados Unidos, y supuesta y alegadamente esto abonaba al disgusto mismo y a la histeria colectiva que se formaba en las protestas, los macanazos, el gas lacrimógeno, etc. A través del tiempo, y explicamos en el pasado segmento, el lunes pasado, que hubo otros intentos y otros momentos que todavía están bajo investigación de los sistemas de inteligencia o de los grupos de inteligencia de Estados Unidos, como el incidente ocurrido en la Habana, Cuba, ¿no?, con la Embajada de Estados Unidos, lo mismo que ocurrió también en la Embajada de Estados Unidos en Vietnam y en otras regiones, inclusive en Montenegro y otras zonas más de Europa Oriental, donde se dieron incidentes similares, por no decir iguales, a lo que pasó en Cuba. Claro, la casualidad no existe en este mundo, no seamos naivos, vamos a ver más allá de lo aparente. Nada es casual, causal. Por ende, hay programas específicos que se dedican precisamente a crear ese tipo de disturbios. Dimos de ejemplo, aunque fue somero, brevemente, la situación de la Embajada de Estados Unidos en Moscú en la década de los años 60 específicamente, y cómo se enfermó el personal diplomático de allí, inclusive su embajador en Moscú, y la comparativa que se podría hacer con el suceso de La Habana. Todo esto está ahí, pero todo esto también se describe dentro de un catálogo de sistemas de armamento para modificar la mente o para tratar de afectar o controlar a las personas, que van desde, como he dicho, ultra baja frecuencia hasta alta frecuencia, es decir, en todo ese espectro electromagnético. Usted recuerda, se hace memoria, los famosos cañones sónicos, ¿se acuerda de eso o se le olvidó? Usted se hace memoria, para los buenos amigos que son cibernautas y que siempre buscan información, y busque para que vea más allá de lo aparente. Recuerde usted que en la época de George W. Bush había muchísimos cañones sónicos. ¿Se acuerda de eso? Vamos a hacer memoria. Iba el SWAT con un cañón sónico y estaban los sospechosos, el individuo que estaba metido detrás de una pared con una escopeta, o un M4, un R-15, o lo que fuese, e inmediatamente disparaban esa parabólica que iba a alinear con una frecuencia obviamente sónica. Recuerde usted los vehículos blindados que tenían en la ciudad de Nueva York después del 9/11, que iban para romper motines y tenían un cañón arriba y que te daban 2 o 3, te daban como unos bips para que supiese que iban a activar ya mismo el cañón sónico. ¿Se nos olvidó? ¿Los ha vuelto a ver? Dígame, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Los ha vuelto a ver? Claro que no, ¿verdad que no? También se olvida también de los cañones de microondas que utilizaban en Bagdad, allá en Irak, en las protestas. Olvidó. Sí, los que llevaban, por ejemplo, los Humvee que ponían arriba, que era como si fuera una cosa cuadrada y disparaba diferentes frecuencias de microondas que calentaban la piel y la gente obviamente brincaba y rompía corillo, como dice, rompían grupos. Todo eso estaba aquí. De hecho, aquí en Buchanan, y eso lo fotografié y lo filmé, así que nadie puede negarlo ni esconderlo. Ahí está la evidencia para el que quiera, cuando quiera y como quiera. En Buchanan los tenían. Inclusive la patrulla frontera tenía cañones sónicos en la pasada década, y tenían también estos aparatos con microondas, que de hecho los llevaron acá en Santiago. Hicieron pruebas allí, entrenamientos con ellos, tanto con el de microondas como el sónico. Ya usted no escucha hablar de eso. Muchos de los, por ejemplo, de los transatlánticos que tienen rutas en lugares donde pudiera haber algún tipo de peligrosidad, tienen cañones sónicos para usarlo contra posibles piratas o lo que sea. O sea, todo esto es armas que se supone son no letales, pero que se utilizan para todo esto. Aquí hablamos del coronel John Alexander, y dentro de los Psych Ops o las operaciones, obviamente,
psicológica en los Estados Unidos, cómo modificó muchas de estas armas, cómo estuvo a cargo de proyectos de armas no letales, pero armas de supresión y de control mental, que esto es bien importante. Hay, como he dicho, un gran catálogo de estos proyectos. Por ejemplo, la teoría del proyecto Blue Beam, haz de luz azul, haz azul, que no es un proyecto real, que usted no lo va a encontrar en ningún catálogo militar, ni lo va a encontrar en ningún documento oficial, ni en el Congreso, ni en el Pentágono, en ningún lugar. No aparece como proyecto tal. Simplemente los que hayan leído sobre el proyecto Blue Beam van a darse cuenta que es una idea que trae la persona que empieza a hablar de esto. Escribió una serie de conspiraciones y entre ellas puso que era el de usar hologramas. Bueno, tal vez el proyecto Blue Beam no sea cierto, pero algo de lo que tenga que ver con la tecnología que podría haberse aplicado en este proyecto de ser real, vea, oiga bien, estaremos en tiempo, sí es utilizado en la actualidad. Crear hologramas, pues sí, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y vuelvo a recalcar, tiene un programa para crear hologramas en el cielo. ¿Lo sabía? Busque, escudriñe, más allá del Blue Beam, que es un despiste para los que no estudian estos asuntos. Vea más allá de lo aparente. Tiene un proyecto que inclusive pueden utilizar hasta las gotas de agua de lluvia para hacer una proyección completa, o las gotas en las nubes, la humedad en las nubes, o inclusive el rocío. Todo eso, la neblina, etcétera, etcétera. Todo eso se puede utilizar precisamente como parte, ¿no?, de este proyecto que tiene la Fuerza Aérea de crear digamos, no alucinaciones, porque no lo son, sino de crear ilusiones, ¿no?, de crear espejismos, que se basa precisamente en la refracción de la luz. Pero bueno, esto es bien interesante. Hemos dicho, hay muchísimos proyectos corriendo en estos momentos. Aquí nuevamente, como dije hace un ratito, cuando se empezó con el proyecto de MK Ultra, por ejemplo, en 1951 a 1973, el orden siempre, como explicamos en otro de los programas que he hecho anteriormente sobre este tópico, el orden de las cosas era simplemente poder tener un sistema interrogatorio que fuera infalible, que fuera aplicársela a cualquiera, ¿no?, a cualquiera que fuera a interrogar, que fuera más allá del pentotal sódico, que fuera más allá de cualquier otra cosa que se ha creído como suero la verdad o lo que haya, que fuera inclusive más allá que la hipnosis regresiva, que la hipnometempsicosis, algo que funcionase de alguna forma o manera. Se trabajó con frecuencias eléctricas en el cerebro, someter el cerebro a campos magnéticos grandes, someter el cerebro, por ejemplo, a campos electromagnéticos, como el proyecto Sleeping Beauty, que yo he explicado aquí, que se desarrolló en la Universidad de Canadá. Todo esto ha sido parte de lo que se ha trabajado como el material que ha ido siendo añadido a una forma, ¿no?, de protocolo que se podría utilizar de manera secreta contra personas que quieran sacar la información. Es tan importante esto que, como hablábamos hace muchos años atrás, yo recuerdo allá para el 2004, 2005, yo presentaba en las conferencias, que en aquel entonces Orlando Plata también las daba conmigo, en aquel momento presentamos la situación de las cárceles que habían secretas de la Agencia Central de Inteligencia y de otros organismos más que colaboraban en la guerra contra el terrorismo a nivel internacional. Ahí planteábamos no únicamente cárceles que había en Europa Oriental, inclusive se señalaba Ucrania y se señalaba otras regiones de Europa Oriental como lugares donde había este tipo de cárceles que usaba la CIA. Hubo acusaciones inclusive del gobierno italiano contra la CIA, contra sus agentes, por secuestrar gente en Italia y llevársela a estos lugares fuera de cualquier alcance, ¿no?, de cualquier tipo de protección de derechos civiles o derechos humanos en el mundo. Como esto se calentó en aquel momento, otras de las cosas que surgían, aparte de la cárcel que hay allá todavía en Guantánamo, Camp Delta, aparte de eso, y Camp Charlie, y todas las otras que tiene, son 3 divisiones diferentes para retener allí supuestamente terroristas, se ha ido desintegrando, sabemos que se ha ido desmantelando esto, pues tenían los famosos barcos que iban a aguas internacionales, a lugares donde no regía ningún tipo de control legal, y allí llevaban a la gente para hacerle torturas y someterlos a este tipo de sondeo mental, donde sondeaban la mente de las personas con tecnología que es innombrable, tecnología que probablemente yo ni he escuchado en mi vida, pero que sea parte de estos proyectos que se desarrollaron para sondear la mente humana. En aquel lugar hemos visto, con estos lugares hemos visto que hay personas que alegadamente han soplado, ¿no?, han podido dar alguna de la información que se ha filtrado al mundo de estos barcos. Se ha discutido inclusive en diferentes organizaciones a nivel mundial que protegen los derechos humanos, como Amnistía Internacional, la misma Cruz Roja, que han señalado que estos barcos sí han existido y que probablemente tal vez existen algunos, y allí llevan a individuos que están catalogados como
criminales de guerra, individuos que están catalogados como terroristas internacionales o enemigos del Estado, es decir, alguien que sea demasiado peligroso para los Estados Unidos por lo que sabe o por lo que puede hacer. Así que se llevaban a esto, y esto no es fantasía ni es obviamente historia de Walt Disney. Esa es la vida, esas son las cosas reales, más allá de otros proyectos que realmente nunca han existido y que han estado siempre en esta discusión. Hablamos aquí, por ejemplo, yo recuerdo hace un tiempo atrás de la droga BZ que se experimentó donde en Vietnam y que volvía psicótico a los soldados, que se utilizó con prisioneros de guerra, donde la CIA los exponía a esta droga y se volvían locos, es decir, la gente pierde completamente el control, se convierte salvaje, en caníbal, lo que usted puede imaginar en esas películas de caníbales, si usted quiere, o de zombies. Y eso pues también se planteó entre lo que pudo haber ocurrido en varios incidentes donde Friendly Fire mataba obviamente a los mismos soldados norteamericanos en la misma trinchera, en la misma base, en el mismo lugar, donde decenas de ellos se mataban unos a otros. Y esto es lo que el Pentágono ha tratado de tapar por mucho tiempo, nuevamente, experimentando con la mente, experimentando con el control mental, con lo que se supone usted no deba saber. Y hemos hablado aquí, por ejemplo, de los implantes y el manejo que hay de toda esta información, lo que Elon Musk obviamente quiere hacer con el Neuralink, que hemos hablado muchas veces, que se está usando en un principio para personas con incapacidades, por ejemplo, motoras, para hacer estos implantes cerebrales, pero que la meta es instalarlo a usted, conectarlo con la red, ¿ok? Con la red de internet, tanto satelital con la que sea, así que cuidado que le hackeen el cerebro. Y no es un relajo, es la realidad. A esto también hemos hablado en muchísimas ocasiones del proyecto Rich Endom, de cómo también ya en los 60 y 70 la CIA quería bregar con radiohipnosis, es decir, hipnosis a distancia, cómo se puede hacer, qué método podemos utilizar para poder obviamente interferir la frecuencia regular del cerebro de una persona e inducirlo a hacer otra. O sea, obviamente es un tema fascinante, profundo. Esto no es para aquí, para el grupito, ya se me acabó el tiempo, porque aquí usted sabe que nos partieron en dos por alguna razón, vaya usted a saber. Los 3 teléfonos, no hubo forma de poder entrar, y teléfonos con compañías diferentes para que mastiquen con las neuronas, no fue lo mismo ni se escribió igual. Así que estas son las cosas que cuando nosotros las hacemos nos pasan, y los que nos han seguido por tantísimos años saben que así es. Yo no sé quién o por qué, o si es disque casualidad, cuando lo que hay es causalidad. Hay que despertar el mundo, hay muchísimas cosas que queremos acá extraer. Por ejemplo, con esto termino. Hace muchos años presentamos nuestras conferencias sobre asesinos programados y sobre cómo se experimenta con los presos en las cárceles en los Estados Unidos, que la mayoría de esas cárceles son obviamente controladas por contratistas, es decir, la empresa privada, no es ni siquiera el mismo gobierno, ni nadie por el estilo, son ellos, y que sabemos que hay un alto nivel de explotación donde los ponen a trabajar y le pagan una peseta a la hora, es decir, 25 centavos por trabajar y trabajar y trabajar, como si fuera obviamente allá en los lugares del Indoasiático, o allá en lugares de Asia, o en lugares de África, donde explotan a los trabajadores, inclusive en Haití. Pero esto es un tema que usted no ve discutido ni de casualidad ni en Estados Unidos ni en Puerto Rico, porque yo lo traigo aquí para que usted busque más allá lo aparente. Aquí lo importante es que se quería en aquel entonces, y que se hizo el proyecto 2020 de la IBM, es decir, ponían en el cerebro de unos presos escogidos, específicamente los más violentos, los que tenían varias cadenas perpetuas porque habían matado 7, 8 personas, y los tienen obviamente en esa super cárcel que tienen allá en Texas, entre otras más, y los tenían ahí bajo tierra, y esta gente se escogía cuál de ellos iban a ser utilizados para el proyecto 2020, es decir, ponerse microchip que les daba una lobotomía electrónica y lo dejaba noqueado. Se acabó, ese no molesta más. Y esto es bueno que usted busque y vea más allá lo aparente. Hay muchas cosas que pasan supuestamente acá en la Tierra de la Libertad y que pasan, como dicen por ahí, por ficha, por debajo de la mesa. Pregúntese usted que no se hará entonces los países totalitarios. Despierta durmiente. En los países totalitarios, donde usted tiene allí a un dictador que ordena, sea China, sea Rusia, sea donde sea, que la tecnología se esté también desarrollando para la competencia de su uso a nivel de inteligencia o a nivel militar contra Occidente, despierta durmiente, todo eso se juega en lugares donde usan a los presos, como en China, dígame si es o no es así, donde les extraen los órganos a ti, por ejemplo, y eso no es una leyenda urbana, ni una leyenda, qué sé yo, postindustrial, ni nada de esto inventado. Es la realidad, y esto se ha discutido en los foros internacionales, incluso en las Naciones Unidas, para que vea cómo es que se mueve o se bate el cobre. Donde los presos que son ejecutados de un tiro
una AK-47 en la cabeza y, como he explicado, para colmo, la familia preso tiene que pagar la bala con que ejecutan a su familia. Los órganos son extraídos y se venden en el mercado de órganos, ¿ok? Al mejor postor, despierta durmiente. Hay muchas cosas más, pero los voy a dejar ahí. Obviamente hay muchas cosas que explicar acá que se nos queda por el momento, como los trabajos del Dr. Bissinger, por ejemplo, con el control mental, lo que hicieron en Vietnam, como dije, del director de experimentos de la CIA, Cindy Gutiérrez, en los años 60, 70, y cómo usaban de conejillos de India, no únicamente a los prisioneros de guerra, a los soldados de Estados Unidos, sí, a usted que ha servido a la patria, o el que ha sido hermano de armas, todos acá, sí, nos han usado a todos de alguna forma o manera. Por eso el momento más peligroso entre una guerra y la otra, entre las grandes guerras, es lo que se llama between war. Apúntalo y se te queda aquí. Between war, entre guerras, es el momento donde se desarrolla y se mete dinero para toda la tecnología que va a ser utilizada en el futuro, sea esta soldado por soldado, es decir, en campo de batalla, o sea esta ¿para qué? Para interferir de alguna forma en el funcionamiento del enemigo, o inclusive en el de los nuestros, para controlarlos completamente. Despierta durmiente. Hable con veteranos que estuvieron en Afganistán, hable con veteranos en Irán, qué les daban de beber, qué hacían, con qué los inoculaban, y vas a saber un poco de algo de lo que se supone no debas saber. Despierta durmiente. Lo dejo aquí hasta el miércoles, que estaremos en la otra realidad. Gracias como siempre. Recuerden que vamos a estar allá en la Florida Central. Mi madre, vamos a estar el próximo 25 de enero 2025, 8:30 de la noche, sábado 25 de enero. Vamos a estar allá en Rosen Center Event en Orlando, Florida. Top Secret 2.0, obviamente material censurado, lo que se supone nos deba saber. Bien interesante para despertar a los durmientes y para que sepan algo de lo que se supone nadie habla. Por ahí lo exponemos para que la gente despierte. Así que recuerden, 25 de enero, Rosen Center Event en Orlando, Florida, Florida Central. Boleto, molusco.com, ahí los adquiere y por ahí tendrás un viaje a lo que se supone pues es el Puerto Rico underground, o el Puerto Rico secreto que nadie realmente conoce, y que acá nosotros tenemos algunos highlights, como dicen en buen español allá en el norte, sí señor, algunos visuales de lo que hay ahí y de lo que nos mantienen oculto a todos acá en la propia Isla del Encanto. Así que esto no es lo que le dicen en televisión y radio, eso es para despistar y mantenerlo usted conforme y que no se pregunte el porqué del porqué. Así que te dejo aquí, despierta durmiente, será hasta el miércoles, te lo digo una vez más. Recuerda que esto tiene una primera parte, si entraste ahora, que nos tumbaron la comunicación, así que vamos a ver cómo son las cosas. Busca la primera parte y luego coge la segunda parte, así que te lo digo una vez más. Sayonara, esto está en YouTube también, así que hasta el miércoles, se me cuidan todos. Ojo visor, oído en tierra, que Dios reparta suerte.